Bueno, tenemos este ejercicio. Un recipiente elástico contiene 9 libras de helio a menos 431.17 grados Fahrenheit y 149.4 pSI. Me preguntan, ¿cuál es el volumen de este recipiente? Es importante tener en cuenta aquí las unidades del ejercicio, y es que estamos en el sistema inglés. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el ejercicio anterior, lo primero que yo tengo que determinar entonces es, o hacer mi dibujo, ¿cierto? Dice un recipiente elástico, entonces podría ser una bomba, podría ser cualquier tipo de recipiente. Vamos a suponer que no tiene forma. Entonces tiene una forma amorfa, que se puede expandir porque es elástico. Entonces aquí cuando dice que es elástico, el volumen no es una constante, sino es variable. Entonces si por ejemplo se calienta este helio, probablemente este sistema se va a expandir. Bueno, dice que contiene 9 libras de helio y tenemos una masa de 9 libras. Vamos a sacar todos los datos que tengamos. Tenemos temperatura, tenemos presión, sacamos volumen, tenemos que tener volumen específico, la constante del helio, su peso molecular, el número de moles, temperatura, presión, volumen específico. Creo que esos son todos, ¿cierto? Bueno, y Z. Z entonces es un valor importante porque me va a permitir definir si mi sustancia a esas condiciones es ideal o no. Entonces, para efectos prácticos vamos a sacar de una vez el valor de R, porque igual lo vamos a necesitar, de nuestra tabla A1, pero ojo, no puede ser A1 normalita, sino A1E. Tabla A1E, en donde tenemos para el helio, ya lo tenemos acá seleccionado, tenemos dos cosas. La primera de ellas es que vamos a sacar R y entonces aparecen dos. Aparecen con BTU y aparecen con pSI. Recordemos, y partiendo del hecho que nosotros utilizamos la ecuación de gas ideal con un R que me especifica las unidades de trabajo, también lo voy a hacer aquí. Por tanto, ustedes van a utilizar las R's en el sistema inglés que mencionan o indican presión en pSI, volumen en pies cúbicos, libras masa, masa en libras masa, y la temperatura en R, en Rankine. Para esas mismas unidades, ¿usted cómo va a trabajar el valor de la constante universal? El valor de la constante universal entonces será 10.7316 pSI por pie cúbico sobre libra-mol Rankine, ¿cierto? Ahí se me faltó ese Rankine. Si usted tiene dudas, en la tabla de conversiones que yo le proporcioné aparecen todas las constantes en todas sus unidades. Bueno, entonces ya sabiendo eso, sabemos que las condiciones del helio son 2.6809. 2.6809. Entonces es 2.6809 pSI, pie cúbico, libra masa por grado Rankine. Listo. Entonces, ya sabemos en qué unidades tienen que quedarme todo. Por otro lado, entonces vamos a sacar el valor de Z, o vamos a evaluar si esto es ideal o no es ideal. Entonces, para cálculo de Z, lo primero, presión reducida, temperatura reducida. Ya sabemos que esto es a la presión del sistema con respecto a la presión crítica, y aquí vamos a tener temperatura sobre temperatura crítica, que se encuentran en la tabla A1E para ambos casos.
Presión crítica y temperatura críticas. Presión crítica. Vamos a anotarla por aquí. Tenemos 9.5 Rankine y la presión en PSI-A 33.2 PSI-A, ¿cierto? Esos van a ser mis dos valores. Y vamos a pasar a nuestro ejercicio. Entonces tenemos presión crítica 33.2 PSI-A y la temperatura 9.5 Rankine. En este ejercicio la presión está en PSI-A sin problema, no hay ningún problema. Y la temperatura se encuentra en Fahrenheit. Cuando yo paso esos menos 431.17 Fahrenheit a Rankine, esto me da 28.5 Rankine haciendo la conversión correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que la temperatura entonces me quedó 28.5 Rankine y la presión de 149.4 PSI-A. Al hacer ambas operaciones voy a encontrar que mi primer valor de presión reducida es de 4.5 y de temperatura reducida es 3.0. 4.5, 3.0. Voy a mi gráfica B, ¿cierto? Mi gráfica B, porque la presión está por encima o está por encima de 1. Entonces esta no me serviría, me toca con esta. Entonces una vez que ya ubico mi valor de 4.5, la presión reducida, vamos a hacerlo con una línea de un color que resalte, dice 4.5, entonces está acá, esta, ¿cierto? Trazamos juiciosamente una línea recta que atraviese toda la gráfica, para que usted no se vaya a perder por ningún motivo. Listo. Y a ese valor entonces vamos a cruzarlo con el valor de temperatura reducida de 3.0. 3.0. Entonces vamos a buscar 3.0, este es 3.5. Si ustedes se fijan, la línea de 2.5, mírela aquí, esta es 2.5, esta que estoy señalando acá. Esta es la de 5, es la que está arriba, 3.5 es la que está al medio, ¿cierto? Más o menos. ¿Cuál es la línea más cercana? Evidentemente, pues será 3.5 porque no tengo más opciones. Entonces será esta que está por acá. Me pongo en la de 3.5. La sigo hasta donde se cruza. En ese punto de cruce, aquí, entonces es donde yo voy a trazar mi línea hacia la izquierda completamente recta ella. Sin perderme, ¿no? Aquí. Por acá. Y ahí se me fue un pelín. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿cierto? Y ahí tendríamos, no es 1 evidentemente, pero entonces ¿cuánto es? 1.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 1.07. Evidentemente esta sustancia no es un gas ideal. Entonces aquí, como Z dio 1.07, entonces no es ideal y vamos a usar entonces las ecuaciones correspondientes para gas ideal con el factor de corrección. A saber, entonces tenemos 3. PB, Z, N, R, U, T.
presión por volumen específico es igual a Z por la constante del gas por T y la presión por el volumen es igual a Z por la masa por la constante específica del gas por T. Listo. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando cuál es el volumen de mi sustancia. Yo tengo masa, temperatura, presión, constantes, porque siempre tengo la constante universal y la constante del gas ideal, la constante específica. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cierto? Esta sería la ecuación que yo voy a utilizar. Entonces, lo que hago es que voy a despejar el volumen aquí. Me va a quedar que el volumen es igual a Z por la masa por la constante para el helio por la temperatura sobre la presión. Listo. Y reemplazamos ahora sí, ya sabemos qué tenemos que hacer y lo último que hacemos son nuestros cálculos. Ya sabemos que esto me dio 1.07 por la masa por la constante ¿cierto? Esto vamos a alargarlo un poquito, por la temperatura en Rankine y todo esto dividido entre la presión. Así el volumen da 4.92 pies cúbicos. Entonces, este es otro ejercicio de aplicación de esa constante de compresibilidad.